Buenas tardes, un saludo muy especial para quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. A pesar de las dificultades que hemos tenido en las últimas semanas, por cuanto tenemos ya la reactivación del país en pleno y el gobierno está saliendo permanentemente a reencontrarse con la comunidad, el presidente Iván Duque ha tenido una agenda regional bastante amplia que nos ha llevado a correr un poco nuestros programas. Hoy quiero agradecerles la paciencia que nos han tenido. Vamos a tener un programa más de nuestro plan de Juntos lo hacemos posible, resiliencia y solidaridad. Son dos principios fundamentales que nos han identificado en las labores en esta época de la pandemia, porque el principio de la solidaridad ha sido un llamado de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el ánimo de que la humanidad pueda pasar por encima de estas dificultades, tener solidaridad para que entre todos podamos salir adelante. Y la otra, la resiliencia, que es un llamado permanente del presidente Iván Duque a Colombia para que como nación podamos sortear una vez más las dificultades de la pandemia y como históricamente lo hemos hecho, saquemos la fuerza al pueblo colombiano para reencontrar el camino y salir adelante. Hoy vamos a hablar de otro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es el eje de esta temporada de programas, y estamos hablando del acceso a la justicia. Y encontramos un tema muy importante y es esa relación entre la protección a la inversión extranjera y los derechos humanos. Además, porque recientemente hay un fallo de la Corte Constitucional que ha dicho no solamente es el derecho de los inversionistas extranjeros, sino también el derecho de los inversionistas nacionales. ¿Cómo logramos equipararlos, mantener el equilibrio que nos da precisamente la garantía del derecho? Y sobre eso vamos a hablar. Es un tema un poco especializado, complejo, pero indiscutiblemente muy importante para el futuro de Colombia, máxime cuando el presidente Duque ha lanzado todo un programa de reactivación económica que busca precisamente recuperar el empleo y garantizar la dinámica económica que requiere el país para poder continuar. Vamos entonces, en primer lugar, a darle la palabra a nuestros invitados que nos acompañan, a quienes les agradezco, al doctor Eduardo Silva, líder del equipo de arbitraje internacional de una firma que está en París y que se ha vinculado muy amablemente al programa, a la doctora Ana María Ordóñez, directora de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la doctora María Paula Arenas Quijano, directora de Inversión Extranjera, Servicios y Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que ha liderado desde el Gobierno Nacional precisamente este tema. Y al doctor Carlos Arévalo Narváez, director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Vamos a arrancar con la directora de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que nos cuente la visión del Ministerio y del Gobierno Nacional frente a este tema de los derechos humanos y la inversión extranjera. Consejera, muchas gracias. Buenas tardes a todos, al resto de compañeros y panelistas. Pues realmente creo que esta es una oportunidad única la que usted nos brinda de estar en este espacio para contarles cuál es esta visión que tenemos desde el Ministerio sobre temas tan controversiales a veces, pero tan importantes como son los derechos humanos y el derecho internacional de las inversiones. Son derechos los humanos justamente por ser derechos humanos que si hay un tipo de derechos que nos cobija a todos y que realmente deben prevalecer son los derechos humanos. Y esto no quiere decir que tenga que reñir con el derecho internacional de las inversiones. Justamente el reto y a lo que nosotros debemos, digamos, estar encausados es hacer esa conjugación y esa relación de los dos derechos que son realmente importantes para el desarrollo económico del país, pero también para la protección de los derechos sociales y económicos de nuestro país.
Entonces, por un lado, es importante decir que los acuerdos internacionales de inversión realmente fueron una política pública que respondió y ha sido una política pública que ha respondido a una evolución que hemos tenido a lo largo de la historia de internacionalización del país y que vimos como necesaria en su momento. Estos acuerdos lo que brindaban generalmente y hoy en día brindan es justamente que los inversionistas extranjeros tengan un grado más de protección a lo que ya tienen gracias a nuestra legislación nacional. Ahí cabe resaltar que desde la Constitución Política hasta nuestra legislación nacional permite y otorga protección a los inversionistas extranjeros como los nacionales, pero justamente estos acuerdos internacionales de inversión venían a ser un paso más y un instrumento más internacional de cara a la protección de los inversionistas extranjeros. Ahora bien, esta es una política que ha tenido unos cuestionamientos, como sabemos, pero también una serie de revisiones y modificaciones a las cuales Colombia no pudo no pudo darle espalda, y más bien sí lo que estamos haciendo es hacer una revisión juiciosa de nuestra política pública de cara a la suscripción de estos acuerdos internacionales de inversión, y justamente lo importante ha sido revisar cuáles son esas modificaciones o esas mejoras que tendríamos que hacer de cara a la política, pero también justamente de cara a nuevos acuerdos internacionales de inversión. Entonces, ahí viene a ubicarse y a preguntarse qué tienen que ver los derechos humanos en esto. Justamente en el derecho internacional y en el derecho internacional de los acuerdos de inversión o de inversiones, tiene que haber cabida y tiene que haber esta conjugación entre los dos derechos. Los derechos humanos, por ejemplo, derecho al trabajo, derechos ambientales y derechos sociales en general tienen que ser reconocidos, obviamente, y los acuerdos internacionales de inversión no quieren ni deben desconocerlos. Por este motivo hemos realizado algunas, acciones de política. La primera es contarles que, en efecto, desde el 2017 Colombia cambió su modelo de acuerdo internacional de inversión y desde el preámbulo se está dando una importancia y una relevancia y un reconocimiento de los derechos humanos que todo inversionista y toda parte con quien se suscriba a este acuerdo o futuros acuerdos tendrán que tener en cuenta y que tendrán que tener en mente que Colombia es pionero en respeto a estos derechos. Vamos que a lo largo del BID modelo hay una sujeción y una referencia, básicamente 6 momentos importantísimos en que se hace referencia a la protección y el respeto por los derechos humanos, y justamente lo que se busca es que haya una claridad de que Colombia es un Estado soberano para regular, digamos, y tener una potestad regulatoria, y que en ningún momento cualquier acuerdo, cualquier regulación que se tome, ¿no?, o cualquier compromiso internacional que se tome, debe ir en menoscabo o digamos, bajarle el nivel de protección a ninguno de los derechos humanos. Eso es como una de los pilares que hemos tenido, digamos, en cuanto a política pública, avanzando hacia la protección y hacia el reconocimiento de los derechos humanos. Y otro muy importante es justamente la sujeción que tenemos nosotros como Colombia a las líneas directrices de la OCDE. Colombia en el 2011 fue invitado a suscribir el convenio de líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Esto ha implicado que realmente sabemos que estos son líneas voluntarias para las empresas, pero sí nos da un referente de buena práctica y sí nos dan unos lineamientos muy importantes para que Colombia como Estado haga una observancia de lo que las multinacionales y así inversionistas multinacionales tienen como práctica de actividades en el país, pero también es un llamado para que los inversionistas y las multinacionales tengan como referente de buenas prácticas y sepan que este es un país que realmente observa y valora y propende por la protección de los derechos humanos. Sobre esto, es importante decir que en este BID modelo, del cual les estamos hablando, hace una referencia expresa a que Colombia debe observar estas líneas directrices, y por otra parte es importante decir que en la práctica, para cumplir con estas líneas directrices y este compromiso de Colombia ante la OCDE, tenemos lo que se ha denominado en todos los países que han suscrito esta convención, el punto nacional de contacto, que tiene 2 funciones primordiales. Es difundir estas líneas directrices y estas buenas prácticas empresariales, por un lado, en todo el país, y esto es algo que estamos haciendo, y lo otro es generar un mecanismo no judicial
donde hubiese conflictos en empresas relacionadas con derechos humanos. Entonces yo creo que aquí paro, pero pues dispuesta a desarrollar y profundizar, que será el caso. Gracias, María Paula. Vamos a oír al doctor Carlos Arévalo, quien nos da la visión de la academia frente a este tema, y si desde esa visión académica tiene la tranquilidad de que en Colombia efectivamente se logra ese equilibrio entre los derechos de quienes llegan a invertir y los derechos de los nacionales, con lo que nos acaba de explicar la doctora María Paula, que es política del Ministerio de Comercio. Consejera, muchas gracias. La verdad es que es un tema apasionante y muy interesante, así que gracias por la invitación, encontrar esos vínculos entre derechos humanos y la regulación de inversión. Voy a arrancar un poco por el mismo punto que arrancaba María Paula, y es el tema de, en el derecho internacional se ven como si fueran dos regímenes separados, ¿no? El régimen especial de los derechos humanos y el régimen especial de la inversión extranjera. Hay un trabajo muy interesante en 2006 de la Comisión de Derecho Internacional de Martí Koskiniemi, donde específicamente habla sobre esa fragmentación del derecho internacional. Y eso, digamos, que plantea unas discusiones frente a la relación que pueden tener, ¿no?, los derechos humanos y la inversión extranjera, y sobre todo cómo esa relación puede ser favorable o problemática. Y la verdad es que se pueden dar las dos cosas, porque por un lado uno podría ver que es muy interesante lo que está haciendo Colombia con ese modelo de BID del 2017, en donde efectivamente uno ve que se incluyen dentro de las obligaciones que tienen que cumplir, ¿no?, los estados, y por supuesto también eso desciende a los inversionistas en materia de derechos humanos, en materia de temas ambientales, en materia de incluso buscando, ¿no?, estándares de desarrollo sostenible. Eso es muy interesante. La pregunta es cómo llevamos eso a la realidad, y eso puede también generar algunas preocupaciones. Por un lado, cómo vamos a llenar de contenido esas obligaciones en materia de derechos humanos, y segundo, cómo lo vamos a hacer exigible. ¿Sí? Cómo vamos a llegar nosotros a tribunales de arbitramiento, donde normalmente cuando se tratan de tribunales que tocan temas de inversiones no suelen ser muy expertos en temas de derechos humanos, a que sean esos tribunales los que entren a establecer cuáles son los estándares propios de derechos humanos que deberían ser exigibles a un inversionista en un caso concreto, ¿no? O sea, ahí hay una preocupación de esa relación entre derechos humanos e inversión extranjera, que es una preocupación válida, interesante, pero que tiene una solución muy clara, y es esa potestad regulatoria que bien decía María Paula tiene el Estado colombiano. Y ahí yo creo que es importante que precisamente nosotros, para evitar más litigios, para además proteger las comunidades, para proteger a los nacionales, utilicemos esa potestad regulatoria de una manera que sea muy clara y transparente para los inversionistas. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de estos problemas que surgen con inversionistas se dan porque en un momento dado el inversionista llega al país, hay una regulación que el inversionista siente que cumple, ¿no? El inversionista, después de haberla cumplido, resulta que la comunidad siente que él no la cumple porque la licencia social nunca se tuvo, llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional toma una decisión protegiendo los derechos humanos, como es su rol, pero por supuesto eso genera una afectación al inversionista y el inversionista termina yendo a un tribunal de arbitramiento. Ahí, digamos que es muy importante para evitar que eso pase, que esa potestad regulatoria ponga, ¿no? Y por eso ese modelo celebre, digamos, ese modelo de tratado bilateral que deja muy claras las normas, le diga al inversionista: hay unas normas internas en materia de derechos humanos, ¿no?, en materia de derecho ambiental, en materia de derechos laborales, que usted tiene que cumplir y no se puede exonerar de esas normas. Y si se llega a exonerar de esas normas, pues eso va a tener consecuencias a nivel interno. Otra cosa que me parece que es una iniciativa muy interesante es empezar, y ahí digamos que también celebro la referencia que se hace a las obligaciones en materia de empresas multinacionales de la OCDE, que uno lo podría acompañar con un proyecto mucho más exigente, que puede ser, ¿no?, los principios en marco de empresas y derechos humanos, y es, ¿no?, Francia ha dado muy bien ejemplo de eso, el doctor Silva Romero seguramente lo conoce bien, esa ley del 2017, en donde uno le dice a las empresas: oigan, empresas, no tengan una debida diligencia que haciendo esa inversión les permita a ustedes garantizar que están cumpliendo con esa licencia social. Y en ese sentido, digamos, creo que también se puede hacer una exigencia regulatoria muy interesante. En resumen, para responder concretamente a la pregunta, después de este, digamos, panorama un poco desordenado pero global que intenté dar de una discusión que es muy compleja,
Yo creo que sí, yo creo que Colombia está haciendo cosas interesantes en materia de garantía de los derechos de los inversionistas, al mismo tiempo que garantizamos y exigimos los derechos humanos y no nos flexibilizamos en ese tema. Me parece que los nuevos enfoques que estamos manejando en temas de inversión respetan y tienen un enfoque de derechos humanos que es muy importante para la garantía de los derechos de los colombianos. Gracias, consejera. Gracias, muy amable, doctor Arévalo. Bueno, la experiencia del doctor Eduardo Silva es bastante reconocida aquí a nivel nacional. Su experiencia y su visión en el arbitraje internacional nos puede llevar a luces efectivamente sobre este tema. Y específicamente preguntarle, doctor Silva, ¿hay preocupación, usted ve preocupación de los inversionistas extranjeros cuando piensan en Colombia frente de un lado pues a la regulación, al marco de los acuerdos y a la decisión de la Corte Constitucional? Muchas gracias, primero que todo, consejera, por esta invitación. Pues para mí es un gran honor estar en el programa y además tener la oportunidad de ver a tres amigos que no puedo ver personalmente por razones lamentablemente obvias. El tema de los derechos humanos y la inversión extranjera es un tema que interesa mucho tanto a inversionistas como a estados soberanos. Y lo que me parece que yo puedo aportar es unas observaciones que provienen de casos concretos, arbitrajes internacionales específicos en los que el inversionista reclamaba una indemnización por violación de sus derechos y el Estado alegaba que no tenía que pagar la indemnización por cuanto había una razón de derechos humanos por la cual el Estado tenía que tomar ciertas medidas que, si bien podían vulnerar derechos del inversionista, esa vulneración era legítima y no debía dar lugar a una indemnización. Y específicamente querría hacer 7 observaciones muy rápidas sobre esa dicotomía que uno ve en esos arbitrajes. Y la primera es que siempre me ha llamado la atención que exista esa dicotomía o esa diferencia entre, por un lado, la inversión y por otro lado, los derechos humanos. Y me ha llamado la atención por cuanto en realidad la inversión lo que oculta es el derecho de propiedad, que tiene un inversionista extranjero sobre ciertos activos en el estado receptor de la inversión. Y el derecho de propiedad, como todos sabemos, es considerado como un derecho humano, como un derecho fundamental. Entonces, realmente no se trata de una oposición entre la inversión y los derechos humanos, sino de una conciliación que se tiene que encontrar en los casos concretos entre un derecho fundamental, que es el de propiedad, y, por ejemplo, el derecho a la salud pública o el derecho al medio ambiente como derechos humanos. Y es en esa conciliación donde se encuentra el arte que ejercen los árbitros internacionales para decidir estos litigios. Lo segundo que siempre me ha llamado la atención en esos arbitrajes internacionales es que en el mundo internacional, y un poco lo mencionaba Carlos cuando hablaba de fragmentación, pero yo creo que la fragmentación es incluso más grande, es raro que en estos casos internacionales los árbitros se inspiren del derecho constitucional. Pero en el derecho constitucional de muchas naciones ya se trata esa dicotomía entre derechos humanos y derecho de propiedad de muchas maneras, y hay una jurisprudencia importantísima que podría utilizarse. Tercer comentario que me parece importante es volver sobre el tema de la fragmentación. En el derecho internacional, lamentablemente, sufrimos del siguiente problema. Quienes hacen derecho a las inversiones manejan una lógica, los que ejercen en derechos humanos otra, derecho al medio ambiente es incluso otra rama, y son ramas de derecho internacional que no están comunicando entre sí. De tal manera que esa conciliación tan necesaria en casos concretos entre el derecho de propiedad y, por ejemplo, el derecho al medio ambiente no se está dando de una manera tan eficaz como debería ser. Cuarta observación, en el arbitraje ya de inversiones hay una distinción que me parece muy importante entre los árbitros. Lo que yo observo es que hay árbitros más
llamaríamos nosotros positivistas y otros que son más, yo no diría justnaturalistas, porque eso ya no se da, pero más internacionalistas, digamos. Entonces, los positivistas van a aplicar el Tratado de Protección de Inversiones tal y como está escrito y no van a buscar límites a esas protecciones en los derechos humanos. Mientras que un internacionalista va a aplicar el tratado, pero va a ver si hay ciertos límites del derecho internacional general que vendrían a moderar esas protecciones en favor de los inversionistas. Entonces, ese es un tema esencial, por ejemplo, cuando un Estado tiene que nombrar un árbitro y hay un tema medioambiental, un tema de salud pública, es imperativo nombrar a árbitros que sean internacionalistas y que no sean positivistas. Quinto punto sobre la redacción de los tratados que ya mencionaba la doctora María Paula es que Colombia, debo decir, está en la vanguardia en el mundo en lo que se ha hecho en esos tratados, porque en esos tratados ya se dice expresamente cuáles son los límites a las protecciones a la inversión y uno encuentra artículos que limitan la protección para proteger el medio ambiente o para proteger la salud pública y en general se reconoce ese derecho del Estado soberano que es Colombia a regular ciertos sectores sin que esa regulación implique una vulneración de derechos del inversionista y por lo tanto una indemnización. Eso es fundamental y eso es algo que se ha hecho siempre en el Ministerio desde hace ya muchos años y pues con más razón en este momento. Y los últimos dos comentarios ya específicamente sobre Colombia, y es que Colombia, sobre todo lo que yo he visto en el contexto latinoamericano, es un país que sí ha recibido más inversión extranjera que muchos otros en América Latina, es por esa política de protección de la inversión. Entonces, lo que uno no debe olvidar es que hay derechos fundamentales que deben ser protegidos, pero también es muy importante para que un Estado sea atractivo la protección de la inversión. Y es en ese equilibrio donde se van a observar cuáles son las naciones, pensaría yo, más dinámicas y en el contexto latinoamericano, sin duda, Colombia sobresale. Eso por el momento, señora consejera. Muchas gracias. Gracias, doctor Silva. Bueno, se han planteado temas importantes, pero vamos a oír a la doctora Ana María Ordóñez, a quien le toca desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estar en la parte posterior, es decir, después de que se han dado los acuerdos, los negocios. Tiene Colombia muchas demandas precisamente por el conflicto que se puede presentar en este equilibrio del cual se ha hablado. Muchas gracias, señora consejera. Primero que todo, quiero agradecerle por esta invitación. Me uno a las palabras de agradecimiento de mis colegas. Afortunadamente, en este momento debo decir que expresamente ninguna de las defensas de Colombia está directamente relacionada con asuntos de vulneraciones de derechos humanos como tal, pero sí debo decir que tenemos varios arbitrajes relacionados con la protección al medio ambiente. Efectivamente, este es un gran reto el que enfrentamos, pero para, digamos, responder la pregunta a partir de lo que han dicho mis colegas, yo quiero recordar un poco que sí, efectivamente los acuerdos internacionales de inversión otorgan una prerrogativa a los inversionistas extranjeros consistente en que puedan acceder al arbitraje internacional de inversión para que reclamen del Estado de Colombia cualquier posible vulneración a sus estándares de protección a su inversión extranjera, pero eso no es una protección que no tenga ningún deber o que no tengan, que no tenga ningún deber respecto del cual ellos deben responder. Y ahí, si bien es cierto, existe una dualidad en el derecho internacional, la forma como siempre hemos construido las defensas de Colombia en estos arbitrajes internacionales de inversión permiten ver que los inversionistas extranjeros no pueden desconocer el derecho aplicable, que es, por supuesto, el Acuerdo Internacional de Inversión, el derecho internacional, pero también nuestro derecho doméstico. ¿Eso qué quiere decir?
que las normas internas colombianas que protegen el medio ambiente, que protegen los derechos humanos, que por ejemplo exigen a los inversionistas prestar servicios públicos de calidad, tienen que ser cumplidas y aplicadas por los inversionistas extranjeros. Entonces, lo que quiero decir es que el arbitraje internacional de inversión, el hecho de que los inversionistas extranjeros puedan acceder a esta prerrogativa, digamos, a este sistema, por así decirlo, de justicia excepcional y especial, no los exonera de cumplir con la regulación interna. Entonces, en la medida en que, en que las defensas que Colombia construye estén amparadas en reglas claras que estén establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, Colombia tiene cómo defenderse y de cierta manera Colombia tiene cómo defender su derecho a proteger los derechos humanos, incluso, lo puedo decir, en las 16 controversias internacionales de inversión que en este momento estamos enfrentando. Para eso, entonces, quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo cuál es el cuerpo normativo en materia de derechos humanos en Colombia. Nosotros tenemos la Constitución Política de Colombia, que como todos sabemos contempla e impone tanto al Estado colombiano como a todos los ciudadanos, incluso inversionistas extranjeros, la obligación de cumplir con los derechos fundamentales. Está el bloque de constitucionalidad, están todas nuestras leyes relacionadas con la protección al medio ambiente, prestación de servicios públicos, el derecho a la vida. Tenemos la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos estos otros tratados de derecho internacional y la costumbre internacional. En el marco de este cuerpo normativo es que Colombia como Estado puede construir también sus defensas en los distintos arbitrajes internacionales de inversión para asegurarse efectivamente que los inversionistas extranjeros que reclaman no están incumpliendo ninguna de estas normas. En este marco, entonces, ¿quiénes somos los obligados a cumplir o a garantizar los derechos humanos? Está, por supuesto, el Estado, está la sociedad civil y también están los inversionistas extranjeros. Entonces, es muy interesante ver, y acá tal vez quisiera apoyarme en la experiencia y conocimiento sobre casos que pueden tener Carlos Arévalo y el doctor Eduardo Silva, en cómo el arbitraje internacional de inversión efectivamente ha reconocido que todos estos actores somos fundamentales en el cumplimiento de los derechos humanos y que definitivamente estos no se pueden ver como dos asuntos completamente aislados, y la verdad es que está en el Estado, en los funcionarios públicos y en el Estado hacer cumplir y exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos humanos, y a nosotros como equipo de defensa garantizar que en todas las defensas que construyamos del Estado colombiano efectivamente quede muy claro que estos asuntos de derecho interno son prioridad. Hay un caso que es bastante interesante por el cual yo digamos que vemos que el derecho, el arbitraje internacional de las inversiones está evolucionando en cuanto a reconocer que efectivamente los derechos humanos y la inversión extranjera no pueden estar completamente separados y aislados, porque los inversionistas extranjeros, repito, cuentan con una prerrogativa y una protección especial, pero eso no los exonera de cumplir con el ordenamiento jurídico interno. Entonces, por ejemplo, hay un caso que es bastante interesante en contra de Sudáfrica, que es Foresti contra Sudáfrica, en el que consiste en el Estado sudafricano adoptó unas medidas para responder o mitigar la discriminación que existía después del apartheid, y esas medidas involucraban revocar algunas licencias simplemente para garantizar que se evitara la discriminación en contra de las comunidades negras. Estas medidas fueron demandadas ante un arbitraje internacional de inversión, y fue muy interesante ver cómo
dentro de las discusiones de esos árbitros se reconoció que era muy importante y era necesario analizar esa controversia, esa tensión, por así decirlo, entre la protección de los derechos humanos, que es un deber del Estado, en el escenario nacional, frente a las controversias y las reclamaciones que inversionistas extranjeros puedan presentar. Infortunadamente, ese caso no llegó a tener una decisión final, pero yo lo interpreto como que puede ser muy diciente el hecho que los inversionistas extranjeros que estaban demandando al Estado sudafricano por este motivo decidieron retirar esta demanda. Entonces, efectivamente, actualmente en Colombia enfrentamos 16 controversias internacionales de inversión y dentro de las estrategias de defensa que nosotros tenemos diseñadas, siempre está hacer prevalecer la regulación colombiana y reiterar que Colombia, como el Estado Social de Derecho que es, tiene el compromiso a través de sus diferentes instituciones de cumplir y garantizar a los ciudadanos, sobre todo el cumplimiento de los derechos humanos, el acceso a la energía y todas las medidas que se adopten dentro de este marco, consideramos nosotros y esperamos que los resultados en los procesos nos den la razón, son defendibles. Gracias, Ana María. Bueno, al doctor Carlos Arévalo, una pregunta es, esas 16 controversias internacionales que tiene Colombia son demasiadas, porque si tenemos una regulación, si hay una claridad de los diferentes instrumentos jurídicos, se puede considerar que hay algo que está fallando o es normal definitivamente dentro del litigio internacional. Gracias, consejera. Personalmente yo creo que es normal, por supuesto siempre se pueden tomar correctivos, pero en la medida en que tengamos más acuerdos para protección de los inversionistas y seamos un país más atractivo para la inversión y tengamos mayor inversión extranjera, por supuesto que controversias siempre se van a generar. ¿En qué aspectos se pueden corregir o se pueden tomar medidas? Mayor claridad, mayor transparencia. Yo creo que en los casos colombianos es difícil alegar como se puede alegar en los casos de otros países, que puede haber, por ejemplo, denegación del acceso a la justicia o en algún grado de arbitrariedad por parte de las decisiones que toman las autoridades colombianas. Discusión hay, por supuesto, y algunos levantarán la mano y dirán, no, por supuesto que sí, pero lo cierto es que Colombia es un estado, como bien lo decía Ana María, es un Estado social de derecho democrático y muy respetuoso de sus instituciones y con instituciones muy claramente definidas. Lo que sí es importante, yo creo, es dejarle claras y de manera muy transparente las reglas de juego a los inversionistas y no tener la tentación de cambiar las reglas de juego sobre la marcha, porque eso, por supuesto, es lo que puede generar algunas de estas discusiones, no todas. Hay otras discusiones que, por supuesto, es muy válido tener y en donde seguramente el Estado colombiano tendrá argumentos fuertes para defender la posición que bien resaltaba el doctor Silva Romero, y es que efectivamente ya se han dado en varios tribunales casos de árbitros, incluso de tribunales, que reconocen que las obligaciones que tienen los inversionistas, no solo, como bien lo decía Ana, de cumplir, ¿no?, el orden interno colombiano, pero también de interpretar el alcance de las normas contenidas en y las obligaciones y los mecanismos de protección contenidos en esos tratados bilaterales de inversión a la luz del derecho internacional, que implica tener que interpretarlo y abrir la puerta para, por ejemplo, interpretarlo en el marco de obligaciones a derechos humanos, que creo, y en eso discrepo con algunos colegas que afirman que las obligaciones en materia de derechos humanos son obligaciones exclusivas de los estados. Eso está muy reevaluado. Dritbirkum, la teoría del caso Lud, 1958, ya se viene cuestionando y creo que todos tenemos obligaciones en materia de derechos humanos. Hoy en día no hay duda de eso. Entonces, yo creo que ahí Colombia tendrá unos argumentos interesantes que plantear, ¿no?, frente a algunos de esos casos en donde pues, es evidente que la forma de actuar de las autoridades colombianas correspondió a la necesidad de garantizar y proteger algunos derechos, principalmente ambientales, como bien lo manifiesta Ana María. Pero creo que es normal,
en la medida en que tengamos más inversión y más herramientas para proteger esa inversión, hay controversias y van a seguir surgiendo controversias. Lo importante es que tengamos mayor claridad en ese ejercicio de la potestad regulatoria para que el inversionista que venga a Colombia tenga la tranquilidad de que aquí hay un Estado de Derecho claro que les define las reglas de juego que ellos tienen que cumplir y que estamos dispuestos a discutir cuando sentimos que ellos las han incumplido. Bueno, mil gracias. Le pregunto ahora a María Paula Arenas si el pronunciamiento bueno, hay algunos sectores críticos frente a los tratados de inversión, a los acuerdos de protección de inversión y a los acuerdos internacionales de inversión. Son críticos porque consideran que los compromisos de Colombia son demasiado amplios, que no se pueden garantizar y que por eso precisamente terminan en controversia. Ahora que estamos ante esta situación crítica que requiere además estrategias y políticas de reactivación y una de ellas indiscutiblemente la atracción de inversión extranjera, el Ministerio está pensando en poder regular o revisar la regulación actual y cómo cerrar esa otra parte de quienes critican que son demasiado generales la protección de los derechos. Pues consejera, este sí que es un tema, es neurálgico y es muy actual. Justamente nosotros desde el ministerio, usted lo ha dicho muy bien, yo tengo una camiseta bastante bien puesta que es la atracción a la inversión extranjera y nosotros hemos desarrollado una serie de instrumentos y de estrategias muy detallados sobre la atracción a la inversión extranjera y ese realmente es un pilar de nosotros en este momento que tiene toda la importancia desde antes de la pandemia, pero que cobró más importancia ahora. Y estamos totalmente comprometidos con ese tema. Pero obviamente el tema que tenemos acá es, hemos adoptado algunas regulaciones que pues pueden ser amplias, pero también pueden ser muy específicas en unos puntos específicos, de cara a la atracción a la inversión extranjera. Entonces, en este momento lo que hemos visto es, nosotros al momento de tomar estas regulaciones también tenemos que tener en cuenta que tenemos la potestad de hacerlo, que tenemos la necesidad de dar respuesta a los temas económicos y las necesidades económicas que tiene el país, pero es una fortuna también poder tener el lado de, ojo, tenemos unas obligaciones y nacionales, de hecho, pero también desde el ámbito internacional. Ha sucedido, y yo quisiera aquí tocar como el tema de la sentencia 252, que es la sentencia que realmente hizo la revisión constitucional del acuerdo bilateral con Francia, y justamente va encaminado a lo que usted dice. Esa sentencia lo que hace es dar 7 recomendaciones muy específicas sobre lo que tenía que hacer Colombia para delimitar estos derechos y estándares, sobre todo, que se daba en el acuerdo. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué pasó? Yo creo que es necesario decir, y usted empezó con un tema que es la igualdad de trato, y la primera recomendación es dejar claro y explícito que los inversionistas nacionales y colombianos tienen igualdad de trato, que no hay ningún tipo de diferencia ni de discriminación en ninguno de los tratos que se dé a los nacionales y los inversionistas extranjeros. Hoy en día en todas las estrategias de atracción a la inversión, eso está muy claro. Y eso es algo que lo tenemos pues desde el ministerio y desde toda la política clarísimo y bueno, y lo hacemos reconocido, lo hacemos, digamos, explícito. En estas 7 recomendaciones que nos hizo la Corte Constitucional, un poco, perdón, para contarles qué pasa, lo que pasó después, posteriormente es, en efecto, lo que hicimos fue una negociación entre estados soberanos, o sea, Francia y Colombia, de esta declaración interpretativa, respondiendo a las recomendaciones que nos hizo la Corte Constitucional. En cada uno de los puntos donde había esa recomendación, que es trato nacional, trato justo y equitativo, digamos, y ahí había 3 disposiciones sobre cada uno, lo que hicimos fue dar referentes que enmarcaban hasta dónde iba el derecho. Entonces, por ejemplo, en uno de ellos lo que hicimos fue establecer un listado de fuentes de derecho internacional y de fuentes sobre lo cual realmente se iba a interpretar en una futura controversia lo que es el trato justo y equitativo, para darle un ejemplo de lo que se hizo durante esa negociación y realmente lo que acordamos con Francia posteriormente. Esto teniendo en cuenta pues muchas discusiones que se han dado y muchos avances mismos del derecho internacional de inversiones que se han venido dando
Por ejemplo, el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá fue uno de los referentes. El acuerdo y la renegociación del acuerdo entre Estados Unidos y México también fue otro referente. Y de hecho, referentes que la misma Corte Constitucional nos invocó en su sentencia, por lo cual yo debo decir que realmente hubo un entendimiento con Francia. Francia entendió que Colombia estaba migrando hacia estos nuevos pasos y estos referentes van a marcar igualmente, como le comentaba inicialmente, sobre el BID modelo, van a ser un referente de nueva negociación. Colombia ya no puede desconocer estos avances que ha dado y estas declaraciones interpretativas que ha logrado negociar con estas delimitaciones de derechos y en un posterior acuerdo internacional de inversión que llegue a negociarse, pues obviamente tendremos que tener en cuenta esto que se negoció con Francia y con Israel, porque también sucedió lo mismo con Israel. En Israel recibimos 5 recomendaciones muy claras. Entonces, esto es como limitante. Y pues vale recordar que como política pública, digamos, en materia de inversión y de comercio, nosotros tenemos un órgano supremo, que es el Consejo Superior de Comercio Exterior. En recomendación que dio el Consejo Superior de Comercio Exterior en 2018, lo que dice es, ojo, un momento, revisen cómo estamos haciendo estos acuerdos internacionales, por favor sean proactivos o Colombia sea proactiva en las reformas que se están dando, para revisar y tener certeza que Colombia está incluyendo sus intereses en los nuevos acuerdos de inversión que estamos negociando o que vayamos a negociar. Muy bien, mil gracias, doctor Eduardo Silva. Precisamente a partir de esa sentencia de la Corte Constitucional y ya lo que nos ha explicado María Paula, esas declaraciones interpretativas pueden tener un efecto real sobre algo de prevención en las decisiones de la inversión, de la llegada de la inversión a Colombia? Yo pensaría que sí, en la medida en que en la mayoría de los países del mundo no existe ese control de constitucionalidad de los tratados antes de su ratificación. En la mayoría de los países, una vez que el Estado ha suscrito el tratado y se le da trámite en el Congreso, pues se adopta a manera de ley y ya se puede después ratificar el tratado. Entonces, lo primero que causa curiosidad es que la Corte Constitucional colombiana le diga al Ejecutivo, bueno, usted no puede ratificar porque hay un problema de constitucionalidad de varias disposiciones del tratado y usted tiene que renegociar ciertos puntos. Eso puede llamar la atención a nivel internacional. Otra cosa que yo sé que llamó la atención, especialmente en Francia, fue que en la Constitución colombiana se deja claro que quien maneja o preside todo lo relativo a las relaciones internacionales es el presidente de la República. Y de alguna manera los franceses se preguntaban, bueno, pero si existe esta disposición clara en la Constitución colombiana que le da este poder al presidente de la República, ¿por qué la Corte Constitucional se mete, por decirlo de alguna manera, en las negociaciones de los tratados, que hace parte del foro del presidente en su manejo de las relaciones internacionales? Pero tercero, y esto es quizás lo más interesante, estos tratados y el arbitraje de inversión que resulta de los mismos ha dado lugar a muchísimas discusiones, no solamente en Colombia, en América Latina, sino en todo el mundo y sobre todo hoy día en Europa. En Europa hay, por razones propias a la Unión Europea, un escepticismo con relación al arbitraje de inversiones, un escepticismo respecto de ciertos árbitros de inversiones, y por eso pensaría yo, Francia, como decía María Paula, reaccionó de buena manera. Es decir, Francia está en medio de un debate todavía mucho más complicado que el de negociar una nota interpretativa al tratado con Colombia. De tal manera que yo celebro y me alegra escuchar lo que dice María Paula, que la negociación vaya bien y ese tratado va a quedar muy bueno para el Estado colombiano, puesto que habrá límites que todos los que hemos representado estados en arbitrajes concretos soñamos que existan. Muchas gracias. Gracias, doctor Silva. Bueno, Ana María, el análisis de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado frente
a esa decisión de la Corte Constitucional y qué han pensado ustedes que es argumento para las controversias que en este momento se están tramitando? Muchas gracias. De hecho, ahí sí, digamos, me uno a esta última conclusión que presentó Eduardo y efectivamente, desde el punto de vista de la defensa de Colombia, todas las disposiciones que la Corte Constitucional ordenó incluir realmente son un lujo para el equipo de defensa, porque realmente nos puede ayudar a presentar desde raíz, o sea, desde la esencia que es el acuerdo, todas esas, por así decirlo, limitaciones a las que yo me refería cuando decía que la prerrogativa que nosotros le damos a los inversionistas extranjeros para acceder al arbitraje internacional de inversión no es ilimitada. Y un poco esta decisión de la Corte Constitucional lo que buscó también es establecer de forma clara y expresa esos límites. Debo decirlo que en las 16 controversias internacionales de inversión, nosotros en este momento tenemos la opción e intentamos construir defensas que se fundamenten en el cumplimiento de la regulación interna, pero por supuesto que el trabajo y el diseño de las estrategias de defensa se facilita mucho cuando eso queda de forma expresa en los acuerdos, porque como muy bien lo decía el doctor Eduardo Silva en estos momentos, hay una discusión a nivel internacional que se está dando en el seno del Grupo 3 de trabajo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que surge a partir de todas las preocupaciones que tienen los estados en relación con las decisiones que se han adoptado en lo que se puede llamar el sistema de solución de controversias inversionista-estado. Y puedo decirlo que uno de esos problemas que surgen es a veces como la falta de uniformidad y coherencia entre las distintas decisiones que han emitido los árbitros internacionales en contra de distintos estados. Entonces, definitivamente el hecho de que se exija que en los acuerdos internacionales de inversión las reglas estén claras de forma expresa, eso va a facilitar la labor de defensa e incluso también le cierra un poco el campo a los árbitros para que hagan interpretaciones que les permitan de cierta manera tal vez ignorar regulaciones del ordenamiento jurídico interno a partir de las cuales las autoridades, en los casos nuestros colombianas, adoptan sus decisiones. Muy bien, mil gracias. Bueno, doctor Arévalo, si existe en nuestra Constitución Política Colombiana la figura de las declaraciones interpretativas y un poco pues el doctor Silva hacía el planteamiento, eso ha generado sorpresa internacional, pero pues nuestra Constitución garantista contempla la figura de las declaraciones interpretativas, razón por la cual entonces desde la academia puede decir que la Corte hizo uso o le digo al gobierno haga uso de esas declaraciones interpretativas y sea un poco más puntual frente al tema de los derechos de los nacionales. Muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta pura y dura de derecho internacional. El tema de las declaraciones interpretativas existe, es una figura, digamos, reservas y declaraciones interpretativas que existen en el derecho internacional. Estas en particular tienen una característica un poco extraña, pero que se ha venido empezando a utilizar, y es que es una declaración interpretativa bilateral. Normalmente las declaraciones interpretativas son unilaterales, es decir, los estados interpretan el alcance que se le debe dar a una norma de un tratado y normalmente no suelen hacerse ni reservas de interpretaciones interpretativas, algunos alegan que son prohibidas en tratados bilaterales. Luego aquí hay varios elementos sobre la fuente como tal, la figura, la institución de la declaración interpretativa, que es bien particular, y es que la Corte haya ordenado que se haga en un tratado bilateral una declaración interpretativa bilateral, lo cual en realidad viene a ser pues una enmienda sobre cuál es el alcance que los estados le deben dar al tratado. Es un instrumento adicional que seguramente será relevante para su interpretación.
Yo soy un poco crítico con la sentencia, respeto muchísimo la Corte, trabajé en ella varios años, respeto muchísimo al magistrado ponente, es colega mío en la universidad y tenemos una muy buena amistad, pero yo soy muy crítico de la sentencia porque primero pues hay un tema de competencia, en eso estoy completamente de acuerdo con el doctor Silva Romero, y es que se ve un poco extraño que la Constitución prevea que quien tiene que darle el alcance a las relaciones es el gobierno y la Corte Constitucional haga no un ejercicio de control de constitucionalidad previo y automático tan extenso como para decirle regule estos puntos. Eso es como lo primero que a mí me genera preocupación, un tema de competencia por parte de la Corte, que empezamos a ver que la Corte va a tener una competencia más grande en la influencia en estos acuerdos, sin conocer muy bien el tema ni la forma como se llegan a negociar estos acuerdos a nivel internacional, y eso le va a complicar la vida a Cancillería y le va a complicar la vida a la doctora María Paula. Por otro lado, está el tema de la finalidad que tenía la sentencia. La sentencia lo que busca es darle alcance, mucho más alcance, precisar unos términos que han sido sujetos de discusión en muchísimos tribunales de arbitramiento, buscando que con la declaración interpretativa se cierren esos espacios. Yo lo que creo es que lo único que hace es un trasplante de problemas. Lo que antes hacían los árbitros, ahora lo van a hacer los estados. Y eso, digamos, puede generar también muchísimas preocupaciones y ser foco de muchísimas más discusiones y más controversias. Luego, yo realmente no creo que con esto estamos solucionando un problema, simplemente estamos transfiriendo quién es el actor que genera el problema por el alcance que le puedan dar. Tercera cosa, lo que bien decía la doctora María Paula, y es qué significa que yo entre a negociar el alcance de estas normas frente a los acuerdos que voy a tener que negociar, y peor aún, los acuerdos que voy a tener que aplicar, dándole alcance a esas mismas normas que no tienen esas declaraciones interpretativas con otros estados. Ahí también voy a sumar otra nueva controversia y otro nuevo problema. Y finalmente, yo creo que la Corte acá, con todo respeto, pues me parece que hay como un estilo de autogol, porque la Corte tiene la obligación de revisar la constitucionalidad de todas las obligaciones que suscriba el Estado colombiano. Haciendo estas declaraciones interpretativas se puede modificar el alcance de las obligaciones, y eso no lo va a revisar la Corte Constitucional. O sea, los estados ahí pudieron acordar, lo hicieron con muchísima responsabilidad y seguramente respetando todos los estándares internacionales y nacionales, pero pudieron haber modificado los estándares como quisieran, y eso no lo va a revisar la Corte Constitucional, y esto ya hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, luego no lo vamos a volver a mirar. Entonces, ahí me parece que también. Entonces, son 5 razones por las cuales yo creo que la sentencia es una buena intención, tenía una clara intención, pero es problemática, y me parece que es importante que en ese respeto de las instituciones guardemos muchísimo, ¿no?, el respeto por las funciones de cada uno de los órganos, y el gobierno es el encargado de liderar las relaciones internacionales del Estado, y en ese sentido el responsable de buscar esa inversión y de sentarse con los estados para negociar cuáles son los estándares bajo los cuales van a protegerse a sus inversionistas de manera recíproca. Gracias, doctora Arévalo. Bueno, hemos llegado a los últimos 5 minutos del programa y no puedo dejar terminar sin preguntarle al doctor Silva una recomendación. ¿Será que Colombia debe revisar la firma de estos acuerdos que incluyan precisamente este mecanismo? Yo sinceramente creo, señora consejera, agradeciéndole una vez más por la invitación, que Colombia está en la vanguardia de estos tratados. Colombia empieza a negociar estos tratados un poco más tarde con relación, por ejemplo, a otros países latinoamericanos. Los países latinoamericanos empezaron en los 90s al principio. Colombia solo tenía un par en esa época, y realmente fue en los años 2000 cuando Colombia celebró la mayoría de los tratados, ya habiendo visto las consecuencias, es decir, los arbitrajes que pueden resultar de allí, y aprendiendo de esas experiencias, han sido muy bien redactados y tienen una cantidad de protecciones para el Estado que me parecen muy importantes, y al mismo tiempo pues siguen protegiendo el derecho de propiedad de los inversionistas. Entonces yo sí creo que la gran ventaja que ha tenido Colombia, primero, es tener esa experiencia, y la única recomendación es seguir, como yo sé lo hacen tanto la doctora Ana María como la doctora María Paula, sigan viendo lo que está pasando para ajustar los nuevos tratados a las nuevas realidades y seguir defendiendo a Colombia en los pocos arbitrajes que tenga de la manera más eficaz. Pero yo creo que Colombia está bien y no tengo nada más que recomendar. Gracias, doctor Silva. Bueno,
a la doctora Ana María, que nos decía que de las 16 controversias, la mayoría de ellas están enfocadas en temas ambientales, a sabiendas de la riqueza de biodiversidad que tiene el país, de toda la ola también de conservación que hay y a la dinámica social que tiene Colombia. Es decir, se prevén más controversias justamente frente al tema ambiental. Sí, en este momento, de las 16 controversias de inversión que tenemos, el 50% de ellas están relacionadas con proyectos mineros. Y eso indiscutiblemente tiene una relación con el medio ambiente. Estas son 16 controversias que tenemos en etapa arbitral. Y nosotros en la agencia también tenemos a nuestro cargo el monitoreo de controversias en etapa prearbitral. Y allí también tenemos varias controversias relacionadas con asuntos medioambientales y derechos de las comunidades. Efectivamente, sí. Ese será, yo creo que en este momento, cuando usted le hacía la pregunta al doctor Arévalo si era normal o no que Colombia tenga 16 controversias de inversión, digamos que lo que sí podemos decir es extraño y encontrar una respuesta a esa pregunta ha sido bien retante, porque es una pregunta muy recurrente. Y lo que sí debemos decir, cuando uno mira el aumento de casos en otros estados, casi siempre se puede identificar, por ejemplo, un cambio en una política o decidir prohibir un sector específico de la economía. Entonces, casi la gran mayoría de las controversias están relacionadas con exactamente el mismo tema. Ese no es el caso de Colombia. Las 16 controversias internacionales de inversión responden a asuntos distintos. Sí debo decir que 3 controversias de inversión, por ejemplo, están relacionadas con minería en el páramo de Santurbán, pero tenemos todo tipo de fuentes de las controversias, lo que nos permite indicar que no es que haya habido una sola decisión de política o de un sector de la economía, sino que son causales variadas, lo que puede responder como a lo que decía Carlos Arévalo, y es a la dinámica del hecho que existan acuerdos internacionales de inversión. Pero lo que sí debo decir es que tal vez de las controversias que vienen en etapa prearbitral y las que siguen, sí tendremos un reto importante en lo que tiene que ver con medio ambiente, comunidades y derechos humanos, definitivamente. Para eso nos estamos preparando. Bueno, se está preparando el Estado desde la controversia ya planteada y previamente a ello, doctora María Paula, frente a lo que viene indiscutiblemente es ya una dinámica, la posibilidad y las oportunidades de inversión también están enfocadas, por ejemplo, en el sector minero energético, es decir, que se está pensando en una regulación que involucre también estos temas ambientales y comunitarios? Consejera, realmente ese sí es una pregunta además que toca todos los ámbitos de lo que hacemos en el ministerio, y es, lo primero es la atracción a la inversión que nosotros estamos, digamos, impulsando desde el ministerio, o que quisiéramos que se vuelva también una piedra angular del país, es la de eficiencia. Ahí vale la pena decir que si bien ya hay una dinámica en cuanto a la inversión minero-energética, y está bien, y ha tenido su evolución por los mismos, digamos, avances que ha tenido el mundo en inversión minero-energética, y que va obviamente atada a los temas de sostenibilidad hoy en día. Desde el ministerio también vemos que es importantísimo generar todo el ambiente y todo el contexto para que también nuestros inversionistas vean a Colombia como el destino para invertir en temas estratégicos. ¿Qué quiere decir estratégico y de eficiencia? Esa productividad y esa competitividad que dé sectores donde se esté jalonando un aparato productivo que mire a Colombia como el competitivo en sectores de servicios, por ejemplo, que jalone la capacidad de generar empleos de calidad, donde haya capacidad técnica, una transferencia de tecnología, y obviamente ahí el tema tecnológico es primordial. Quisiéramos que esa sea la inversión, y desde hace unos años tenemos ese objetivo, y el ministro Restrepo sí que lo ha liderado, y es el tipo de inversión que queremos atraer en Colombia y estamos volcados a traer desde el ministerio es la de eficiencia. Eso por un lado.
Entonces, ¿esto qué implica? Que nos ha tocado hacer un cambio y un paso y un cambio justamente de regulaciones y de políticas y de estrategias donde realmente tenemos primero que tecnificarnos y segundo tenemos que generar las condiciones para que los inversionistas que necesitan esos recursos, que son mucho y muchas veces humanos, tecnológicos, ahora hoy en día en parte revolución industrial, decían que Colombia es el destino. Entonces, eso por un lado. En cuanto a lo mineroenergético o ambiental, en efecto, uno de los pilares que tenemos y que quisiéramos en este momento impulsar es cómo hacer de Colombia también el país donde, si bien hay una inversión o una atracción a la inversión en temas mineroenergéticos, también, por otro lado, tenga una base de sostenibilidad importante. Eso va a apalacar tanto el de eficiencia como el mineroenergético, y esto lo estoy hablando en términos obviamente desde política pública de atracción a la inversión extranjera. En cuanto a lo que tiene que ver con los derechos de los inversionistas, como le comentaba inicialmente, para Colombia hoy en día es importantísimo que en sus próximos acuerdos de negociarlos haya un refuerzo a partir de lo que tenemos en nuestro modelo de un relacionamiento y una conformidad y una protección a los derechos humanos, a los derechos ambientales y a los derechos de trabajo. Y yo sí quiero hacer un llamado también a lo que Colombia ha venido adelantando en términos de responsabilidad social corporativa y justamente a las líneas directrices de la OCDE y a la convención de la OCDE, porque realmente eso nos va a mostrar como el país que respeta, como ustedes dicen y como han dicho todos mis colegas, desde el Estado hasta los individuos, inversionistas y empresarios, los derechos humanos. Entonces, eso es un pilar que queremos realmente reforzar desde todos los puntos de vista, desde la difusión hasta lo que se pueda generar en materia regulatoria y lo que puede quedar aún reforzado en nuestro BID modelo al respecto. Y pues todo esto va a ser un jalonamiento justamente para tener muchos más dientes y muchas más defensas en cuanto a todo lo relacionado con los derechos humanos. Bueno, hemos llegado al final de nuestra conversación de hoy. Les agradezco muchísimo. Ha sido un tema bastante técnico, un poco complejo, pero en lo personal y a la Consejería de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales nos queda la satisfacción de poder llevar un mensaje que los derechos humanos implican todas las actividades de los seres, indiscutiblemente. Y este tema de ese equilibrio tan delicado y tan fino entre los derechos ambientales, los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos de las comunidades étnicas, tienen que conseguirlo con los derechos de quienes llegan a invertir, que generan empleo y que permiten un crecimiento económico. Grandes desafíos que tiene nuestra nación colombiana. Gracias a ustedes y los esperamos el próximo martes con un nuevo programa. Juntos lo hacemos posible. Feliz tarde. Muchas gracias.